Perfecto. Bueno, esta clase está dedicada principalmente a residentes. Tiene un poco de mi estilo que tiene mucho humor. eh, y tiene que ver con hacer un buen informe. Y en todo comienza porque yo misma leo los informes míos de hace meses o incluso de hace algún tiempo atrás y veo que era insegura, veo que escribía cosas que no eran relevantes y que con el tiempo, de alguna forma, o el mismo sistema o lo que fuere, me fue llevando a mejorar. Y no solo a mí misma, sino a la lectura crítica de informes que recibo de otros profesionales, los cuales yo tengo que hacer un estudio comparativo y me encuentro con algo muy difícil de leer. Y si para mí, que soy radióloga, es difícil de leer, ¿cómo será el médico que lo solicitó? ¿No? Entonces, a veces pensamos, bueno, ¿cuáles son o sea, qué es un informe radiológico? El informe radiológico es nuestra carta de presentación del acto médico que acabamos de hacer, ¿sí? Así como el médico el cirujano termina de hacer la cirugía, todo, y deja una pequeña cicatriz, nuestra cicatriz es el informe radiológico. Es decir, es el documento más importante de nuestro accionar. Y así como es el documento más importante, tiene un montón de características, pero nosotros tenemos que pensar más allá de eso en quién lo va a recibir, quiénes son los actores de nuestro acto médico. Entonces, el informe lo pide un médico, llega a un médico radiólogo, ese médico radiólogo hace el informe de un estudio y eso le llega de vuelta al médico que lo solicitó, ¿verdad? A veces cuando uno es residente hay un eslabón más en el que el examen llega, hacemos un preinforme, eso va a un médico que hace el informe definitivo y lo firma, y de ahí al médico que lo pidió de vuelta, ¿sí? Así sería la comunicación entre comillas. Entonces, ¿quién es el principal beneficiado o damnificado de nuestros informes o preinformes? El médico de planta que va a firmar el estudio, que solo hace un clic porque escribimos terrible preinforme hermoso. El médico de guardia que se va más rápido a dormir porque, claro, tengo 10 pacientes en la guardia, los mandé a los 10 a hacer una eco y esos 10 vuelven, yo los mando y los descarto a todos. Perfecto. Nosotros, que aprendemos un montón para ganar dinero. Ah, interesante. ¿Quién será el actor principal beneficiado o damnificado? Ninguno. Falta un actor más en nuestro accionar médico, y el más importante de todos, el paciente, que recibe una correcta interpretación de lo que digamos, él tiene, por lo tanto recibe el tratamiento adecuado. Y eso es muy importante. Cuando nosotros hacemos un informe, cuando hacemos cualquier cosa, nuestro acto médico tiene como fin de que una persona se cure o mejore de una dolencia. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en eso, no decir, ay, a ver qué encuentro. No, en decir, a ver, lo que encuentro, ¿qué va a pasar con esta persona? Entonces, personificar el tema de que el informe radiológico así nosotros lo hagamos a distancia, porque, por ejemplo, yo informo para un hospital en Vietnam, en Río Negro, a veces. Y uno dice, ah, bueno, el paciente está en Vietnam, no le voy a ver la cara en la vida, así que escribo lo que quiero. No, ese paciente está en Vietnam, ese paciente va a recibir un informe y necesita que haga el mejor informe posible para que reciba el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento. Así que personifiquemos primero a quién va dedicado nuestro informe. Nuestro informe va dedicado a ellos. El preinforme es un acto médico que, por ejemplo, a nosotros cuando nos hacen preinformar en el hospital italiano, nos hacen pegar ese informe en la historia clínica. Y cuando se pega ese preinforme en la historia clínica, es un documento legal. Se convierte inmediatamente en un accionar que va a tener una consecuencia en el paciente, ¿sí? En el mundo, muy pocos residentes reciben entrenamiento de cómo escribir un preinforme. Es más, 86% de los residentes reciben menos de una hora anual de formación dedicada a escribir. Entonces yo me pregunté, ¿cómo aprende un residente a informar? O sea, qué es lo que hace el residente
para poder llegar a eso y a terminar escribiendo un informe? Bueno, ¿cómo aprende? Aprende de la siguiente manera. La primera, leyendo informes de otros para adquirir vocabulario. Por ejemplo, no sé cómo informar una pancreatitis. Bueno, el otro día vi que el doctor Pepito informó una pancreatitis, voy a escribir lo mismo, copio y pego. Tengo plantillas, las copio, las pego. La 2, a través de feedback ocasional. Yo, por ejemplo, tengo una lista de estudios que tengo que informar y algunos vienen preinformados por residentes. Cuando recibo eso, yo lo primero que hago es lo miro y si noto algo que por ahí discrepo, los llamo y le digo, esto yo lo pondría así. Y esa persona adquirió un poquito más de vocabulario para su accionar médico, ¿no? El número 3, copiando el estilo de algún médico de planta. Me encanta cómo escribe el doctor Fabio. Me encanta cómo escribe. Voy a escribir igualito. Y en la última, copiando lo que hace un residente superior. El residente superior te dice, pone vesícula normal y vos pones vesícula normal. No sabés qué significa o qué estoy poniendo o lo que fuere, pero estoy poniendo lo que mi residente superior hace. Yo informo así porque mi residente superior me enseñó eso. Bien, esas son las formas de aprender. Y hay otras formas en aquellos que son un poco más freelancers, pero que los médicos boomers, los médicos más grandes, le tienen mucho miedo, y es Radiopedia. Y a mí Radiopedia me encanta, me parece increíble, porque me siento y digo, esto para mí es un hepartocarcinoma fibrolamelar. Sí, para mí es eso. Y me quedo, no sé si escribirlo o no, entonces entro en Radiopedia, busco el diagnóstico y me muestra y digo, es parecido al mío. Pero abajo te dice diagnósticos diferenciales. Y vos entrás y decís, también es parecido, ojo. Una forma de aprender. Pero bueno, la gente le tiene miedo y rechazo todavía, así que seamos más tradicionales. Y la otra forma tradicional es el castigo. ¿No sabías qué era este diagnóstico? ¡Pum! Castigo, látigo. No estoy de acuerdo con la forma, que esa sea la forma de enseñar. Yo prefiero dar clases toda la vida y ver si el 10% de las personas a las que le doy clase le entra un poquitito de lo que digo. Me parece mucho mejor que castigar. Pero bueno, en algunos lugares se usa el castigo. Algunas personas se pusieron a pensar lo mismo que yo, de decir, ¿cómo hago para escribir algo que esté bien? Y obviamente nadie inventó nada, está todo escrito. Este es uno de los artículos que le envié al doctor Fabio para que se los mande a ustedes. Es de Radiographics, que también es una fuente hermosa e inagotable de información. Otra cosa, sepan que como radiólogos, la mayoría de lo que leemos está todo en inglés, así que amíguense con el sentarse a leer en inglés y mirar charlas en inglés, aunque sean subtituladas, en algún momento va a empezar a entrar, así que es otra patita en la que tenemos que capacitarnos. Bien, en este artículo lo que nos dice de cómo crear informe radiológico nos da 5 pautas máximas, como máximas radiológicas, que deberíamos cumplir. La primera es que nuestro informe tiene que dar noticias. Es decir, tenemos que decir el diagnóstico principal, los diferenciales y seguido de algunas claves diagnósticas de cómo llegamos ahí o de cómo seguir. Hay que establecer claridad. Las conclusiones no tienen que ser similares, o sea, tienen que ser similares a lo que le dirías al médico cara a cara, y no hay que usar mucha jerga radiológica. Después les voy a mostrar ejemplos de todo esto. No poner en hallazgos que no sumen en las conclusiones, o evitar poner hallazgos que sean benignos. Por ejemplo, si yo tengo una ecografía con quistes renales con un paciente con dolor abdominal, me parece que alguien tiene prendido el micrófono. ¿Puede ser? Ya lo corrijo. Bueno, en fin. Si alguien tiene una ecografía, hace una ecografía a un paciente que tiene quistes renales, el paciente viene con dolor abdominal, nosotros miramos todo, vemos que todo está bien. ¿Tenemos que describir estos quistes renales? Sí. Ahora, ponerlos como relevante en la conclusión quizá no es la mejor idea. Quizá la mejor idea es mencionarlos y en la conclusión poner
no se evidencian hallazgos en relación al motivo de consulta del paciente. Entonces nosotros decimos que si bien en los hallazgos mencionamos que tiene quistes renales, está bien, hay que decirlo, pero en la conclusión dejamos claro el mensaje que le queremos dar cara a cara al médico solicitante, es decir, no veo nada por lo cual le duele el abdomen. Así. Pensar en el próximo paso es muy importante. Es decir, cuando yo estoy haciendo un estudio, siempre tengo que pensar qué va a pasar si yo encuentro lo que estoy pensando. Entonces, viene un paciente por dolor abdominal. Yo pienso que tiene una apendicitis por lo que me cuenta el paciente. Hago la ecografía, no me salteo ningún paso, no voy directo a la fosa ilíaca, hago todo el examen, miro la fosa ilíaca, encuentro la apendicitis. ¿Tengo datos de este paciente? ¿Tengo un laboratorio? A veces si tenemos un laboratorio, por ejemplo, disponible y ya dice que tiene blancos, yo le puedo poner compatible con apendicitis, hallazgos compatibles con apendicitis aguda y nada más. Ahora, si el paciente no lo vio cirugía todavía, es un paciente que viene por dolor abdominal y que yo le veo hallazgos compatibles con apendicitis aguda, pero no se hizo laboratorio todavía, no se hizo nada, yo puedo poner en mi conclusión hallazgos vinculables a apendicitis aguda, sugiero efectuar o correlacionar con valores de laboratorio, en el caso que no los tenga, y nada más. En el caso que los tenga, yo mismo hago la correlación, no lo mando a correlacionar con la clínica y antecedentes, porque al paciente lo tengo enfrente, la clínica ya la sé, los antecedentes ya los tengo. Escribir a correlacionar con clínica y antecedentes es solamente para pacientes de los que no tengo nada. A los que yo tengo todo, puedo sugerir el próximo paso. Sugiero interconsulta con cirugía, por ejemplo. Y el otro punto que dice es que hay que seguir creciendo siempre. Hay que revisar los preinformes previos de uno mismo y ver qué fue lo que uno escribió. En el caso que médicos de staff hayan hecho un informe definitivo, cotejar cuáles son las diferencias, similitudes. Si yo conozco, tengo forma de hablar con los médicos solicitantes, preguntarles, ¿viste el otro día que te informé un tumor? ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Qué le hiciste? ¿Qué vino la anatomía patológica? Entonces, yo eso me lo guardo, es decir, la anatomía patológica de esto vino carcinoma de células renales, variedad papilar. Cada vez que yo vea uno parecido a ese que vi, voy a pensar, puede ser un variedad papilar. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia de haber visto uno que no sabía qué era y que cuando lo operaron dio eso. Entonces, en imágenes similares yo puedo establecer un nexo. Es la forma de aprender y de volvernos más certeros. Entonces, vamos con claves para mejorar los hallazgos. Siempre un informe radiológico tiene dos partes. Tiene muchas partes. Lo van a leer en el artículo, tiene una parte en la que están los datos del paciente, después la técnica que se efectuó tomografía computada con cortes axiales de 5 milímetros, etcétera, etcétera. Se le pasó tanto de contraste. Después tiene hallazgos y finalmente conclusiones. Entonces, en la parte de los hallazgos, hay que guardar las interpretaciones para las conclusiones y evitar darle relevancia a los hallazgos enterrados. Menos es más. Voy a darles un ejemplo. En el tercio medio del riñón derecho se observa una formación hipodensa de 60 milímetros de paredes finas Bosniak 1. Yo escribí todo eso, el paciente recibe su informe, lo imprime en su casa y dice, ¿qué es Bosniak 1? Y pone Bosniak en Google. En Bosniak, ¿qué le sale? Clasificación de quistes complejos. El paciente agarra, entra a quistes complejos en Google y lo primero que le aparece es probabilidad de cáncer. Entonces el paciente, que no sabe lo que escribimos, dice, tengo terrible tumor. Cuando en realidad nosotros podríamos hacerlo simple y poner quiste simple en riñón derecho. Es un hallazgo sin relevancia, no es algo importante, hay que ponerlo, sí hay que ponerlo, pero hay que tratar de darle la menor relevancia posible, ¿sí? Para que el paciente no crea que tiene algo grave, en el caso de que no lo sea.
Acá viene un ejemplo de un paciente que tuve. Primero que esto es el informe completo, es decir, el informe viene sin conclusión, lo cual yo no estoy de acuerdo. Pienso que los informes tienen que tener una conclusión que cierre todo, y es más, todos los artículos dicen que poner una conclusión es la mejor forma de hacer un informe bien comunicativo. Fíjense este informe de la vida real. No se aprecian imágenes focales en hígado, vaso ni páncreas. Glándulas adrenales sin particularidades. Ambos riñones normotópicos, de forma y tamaño conservados, sin evidencia de uroectasia, uroexcreción bilateral simétrica. Se menciona un área hipodensa cortical de 15 milímetros en el tercio medio del riñón derecho, sin realce postcontraste endovenoso. Visibles en fase córtico-medular, nefrográfica, que se atenúa asociado a ligeros cambios densitométricos de la grasa perirrenal, bla, bla, bla. Hallazgos de aspecto inespecífico deberá cotejarse con parámetros del laboratorio a fin de descartar un proceso infeccioso inflamatorio. A la mitad de que estaba leyendo eso, el médico que lo estaba leyendo se aburrió. ¿Y qué interpretó? Imagen hipodensa en el riñón. Ah, listo, tiene un tumor renal. Tiene un quiste renal. O no, vaya uno a saber. Entonces, ¿qué pasó? Le mandó a hacer una uroresonancia para confirmar el diagnóstico. Fíjense, esto significa dinero para el paciente, tiempo que perdió, porque no sabemos si lo trataron o no, y como ven en las imágenes de abajo, lo que tiene el paciente es una pielonefritis, y además un estudio sin sentido. Entonces, si yo hubiese hecho este informe, hubiese puesto: en el riñón derecho se observa un área focal con dificultad en la concentración y excreción del material de contraste, y el momento de la alteración de los planos grasos perirrenales, hallazgos compatibles con pielonefritis focal. Entonces, y conclusión, pielonefritis focal en riñón derecho. Tajante, el médico lo lee y dice: ah, listo, tiene una pielonefritis, le voy a dar antibiótico. Chao. Y no se le pide más estudio a una paciente de 29 años. ¿Está? Ese es un ejemplo de cómo hacerlo muy largo y ponerle mucha palabra técnica y lo que sea, y no poner conclusión después que cierre esa idea, hace que el médico reciba una idea equivocada. Un preinforme largo y lleno de hallazgos sin importancia, redundancias, descripciones vagas, no significa que el radiólogo sabe más. O sea, es, como decimos a veces, el popular vende humo. Tener un informe de 50.000 páginas que no dice nada. Otra cosa, no abusar de los términos de percepción. Se observa en el riñón derecho un quiste de paredes finas Bocniak 1, ya visualizado en examen previo. O sea, ya dije 2 veces que se observa y se visualiza. No hay que decirlo muchas veces a eso. A veces abusamos de la palabra. Hay que decirla una vez, tal vez, o tratar de evitarla lo más que podamos. Y ahora cuando se pongan a escribir se van a dar cuenta que lo decimos todo el tiempo. Una opción sería: quiste simple en riñón derecho presente en examen previo, o sin cambios respecto a examen previo. Así. Podemos poner medidas, etcétera, pero a lo que voy es que no hay que aumentar en se visualiza, se observa, se ve, se presencia de, se aprecia, hay un montón de sinónimos que usamos y que los ponemos como 4 veces en la misma oración, y la verdad que no suma, y suma palabras, se hace difícil de leer. Si lo describo, se supone que es porque lo veo, entonces ya no tengo que decir que lo estoy viendo. Hay que evitar la redundancia, especialmente en la comparación, porque es agotador de leer. Por ejemplo, persiste tumor hepático ya conocido por examen previo, actualmente mide 20×10, demostrado aumento de tamaño. En este lapso observacional, en el previo medía 17×18. No hay que decirlo tantas veces. Aumento de tamaño del tumor hepático que mide tanto por tanto, previo de tanto por tanto. Dije exactamente lo mismo, pero con menos palabras. Crear una versión más corta significa que vi la masa, analicé sus características y menciono solamente lo distinto.
Incluso se podría poner resto de las características sin cambios. Y nada más. Mantenerlo organizado. Ejemplo, viene un paciente que viene por tos y malestar general, ¿no? Yo pongo en mi informe, hernia yatal primero, mediastino centrado, campos pulmonares como tercer ítem. Cuando empieza a leer el médico que pidió el estudio, ya llega al tercer ítem y está agotadísimo. ¿Qué podemos hacer? Poner el hallazgo principal, o mejor dicho, el motivo de consulta arriba. Campos pulmonares normales, y después seguimos un orden. Silueta cardíaca, mediastino y otras cosas. A veces, hoy está muy en boga a nivel mundial el reporte estructurado. ¿Qué es? Es, digamos, una lista que uno va completando con los hallazgos. Pero a veces puede ser muy difícil dejar bien plasmada la patología multisistémica en un reporte estructurado, por ejemplo. Así que eso es una controversia. Y como un tip de los míos, que son los sorry tips, les digo que cuando hay un hallazgo muy importante, no conocido, lo que podemos hacer es ponerlo arriba de todo. Por ejemplo, si yo le hago un tórax al paciente, que viene por tos y no tiene nada en el tórax, pero le veo en los cortes de abajo un terrible tumor en el páncreas, lo puedo poner arriba de todo, formación en los cortes que pasan por el abdomen, se observa una formación en el páncreas de tanto por tanto, bla, 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 sugiero estudio dirigido y después sigo con mis hallazgos. Eso hace que el médico cuando reciba el informe sea lo primero que lea. ¿Por qué? Porque si yo lo entierro, o sea, lo pongo adentro del cuerpo de mi informe y después no lo menciono en la conclusión, el médico le resta importancia y el tumor no se caracteriza a tiempo. ¿Sí? Así que cosas importantes, primero que el informe esté ordenado y segundo que el motivo de consulta vaya arriba o el hallazgo más importante. Y acá les voy a dar un ejemplo espectacular, otra vez un estudio sin conclusión, el cual yo tuve que hacer un comparativo y casi se me sale el cerebro por la oreja. Dice, en el retoperitoneo a nivel látero-aórtico izquierdo se observa una formación con densidad de tejidos blando heterogénea, que alcanza los 54.9 por tanto milímetros en su plano axial y longitudinal. Se encuentra en íntimo contacto con la vena renal izquierda, además de rodear y disminuir el calibre de las dos arterias renales con tronco común. Es compatible con conglomerado ganglionar, podría corresponder a etiología neoplásica versus secundarismo. Marcada alteración de los planos grasos adyacentes y adenomegalias, de vuelta. Látero aórtico derecho, 11.25, hepatoduodenal 11.18, esplénico 15. En el polo inferior del riñón izquierdo se observa una imagen hipodensa de bordes irregulares, de tanto por tanto, previo de tanto, tiñe de forma heterogénea tras la administración de contraste, compromete la vía urinaria con engrosamiento parietal del seno renal, alcanzando aproximadamente 8,3 milímetros, con alteración de los planos grasos adyacentes, al uréter, ipsilateral. Compatible con infiltración secundaria versus neoplasia de origen uroepitelial. Me cansé un montón. Nódulo adrenal izquierdo de 23 por 20, densidad precontraste de tanto, postcontraste de tanto, tardío de tanto, washout de tanto, compatible con lesión no adenomatosa. En primer término, secundarismo. Y después, vaso, páncreas, glándula suprarrenal, adecuado tránsito oral por el tracto gastrointestinal, sin evidencia de obstrucción. ¿Para qué informé eso? O sea, ¿para qué? Vejiga de pared fina sin lesiones endoluminales. En los cortes que pasan por las bases pulmonares se identifican múltiples imágenes nodulares no calcificadas con aspecto inespecífico. Bueno, nódulo de 8,2, estudio complementario del tórax, cambio degenerativo artrosis con el raquis evaluado. Perfecto. Yo soy el médico que recibe esto, no entiendo nada de lo que está pasando, nada, no entiendo. ¿Es un linfoproliferativo? ¿Infiltración renal de qué? ¿Tiene un carcinoma urotelial? ¿Hay una imagen suprarrenal secundaria a qué? ¿De quién? ¿Hay que caracterizar imágenes en tórax? Realmente
me pierde el informe porque no entiendo, no sigue un orden, no está jerarquizado por relevancia, no tiene una conclusión que englobe todo lo que sucedió, usa muchísimas palabras técnicas sin necesidad, porque los nódulos adrenales, por ejemplo, si bien para caracterizarlos nosotros tenemos que hacer la densidad pre, post, el tardío y después calcular el washout, pero eso no lo volcamos de esa manera en el informe. Le ponemos formación nodular espontáneamente hipodensa, por ejemplo, con washout del tanto, compatible con adenoma, compatible con lesión no adenomatosa, probable origen secundario. Listo. Es muy largo de leer. Entonces, además de ser claro, ordenado en los hallazgos, es necesario resumir, interpretar y aconsejar en el apartado conclusiones. Y ahí vienen unas claves para mejorar las conclusiones. Hay que usar información general. La conclusión tiene que ser entendible, recordable, accionable y libre de jerga radiológica. Por ejemplo, a veces viene todo junto, formación de aspecto quístico pancreático, imagen en glándula suprarrenal derecha que realza ávidamente con contraste, formaciones quísticas sólidos renales con administración de contraste, hallazgo a correlacionar con antecedentes. ¿No sería más fácil que yo interprete esto y ponga manifestaciones pancreáticas, adrenales y renales vinculadas a von Hippel-Lindau? Otra cosa, hay que conocer al público. ¿A quién le llega esto? Miren, si hay una tomografía post-litotricia, la pregunta que se está haciendo es, ¿quedó una litiasis en algún lado? Y el público que va a recibir eso es un urólogo. Entonces, si yo le pongo en conclusión cambios postquirúrgicos a correlacionar con antecedentes, el urólogo me va a sacar de una terrible patada. Ahora, si yo le pongo cambios post-litotricia percutánea derecha, sin evidencia de litiasis residual, yo le estoy dando información útil, ¿sí? Entonces, es útil al público al que yo le estoy mandando. No está mal. Fíjense que la conclusión que di no está mal, pero el tema es a quién se la doy. Se la estoy dando a un neurólogo. Él necesita saber. Pero el tema es que hay un montón de actores. Entonces, ¿quién más está? El médico solicitante, el médico referente al que le... Bueno, los dos leyeron mi informe, tienen duda, no saben cómo manejar al paciente, van a tener un multidisciplinario. Y vienen como 20 médicos, cirujanos, los especialistas de radioterapia, todos están leyendo el informe horrible que yo escribí. El paciente lee sus informes. Yo veo, cuando le entrego el informe acá al paciente, el paciente se va leyéndolo. O sea, porque se lo doy en mano, el paciente se va leyendo el informe. Ellos saben y leen, y hay pacientes muy bien informados. Y un montón de actores que no tienen nada que ver con nada, que van a leer el informe. Por ejemplo, tengo un amigo, Pato, ¿me podés leer este informe y decirme si está todo bien? Es de la radiografía de un amigo. O sea, el amigo de un amigo me dio para que yo lea el informe de una placa que se hizo. Imagínense, cuando son radiólogos lean un montón de informes. Después les voy a dar otra pauta sobre eso. Y lo otro que hay que explicar el diagnóstico. La conclusión tiene que ser lo suficientemente buena para que no sea necesario leer los hallazgos. O sea, el médico que obtiene el estudio tiene que poder mirar la conclusión y decir, hallazgos vinculables a pielonefritis derecha, focal. Hermoso, antibiótico. Y tirar el informe a la miércoles. Así de simple. Nada de se remite al texto hallazgo, nada de hallazgo según lo detallado en el texto. Eso suma, ¿sí? A menos que sea que el texto sea fractura de fémur. Ahí puedes poner, se remite a esto, porque el texto es corto. Pero si yo tengo un informe de 5 páginas, necesito una conclusión que lo resuma, no un se remite al texto y mandarlo a leer esas 5 páginas. ¿Se entiende? Entonces, hay que tomarlo como un diálogo, ¿sí? Porque hablando la gente se entiende. Los hallazgos es una conversación entre un radiólogo a otro. Es decir, en ustedes tienen que poder leer lo que yo quise decir y ponerlo, o sea, y entenderlo.
Y en la conclusión es una conversación de un radiólogo con el equipo tratante. Es decir, yo escribo la conclusión pensando en que la va a leer un neurólogo, pensando en que la va a leer un cirujano. Entonces yo, charlando aparte, con los radiólogos, con los urólogos, con los cirujanos, con quien fuere, yo empiezo a entender qué es lo que quieren que escriba o cómo quieren que lo escriba y qué cosas a ellos no les sirven. Y con eso mis informes van mejorando, ¿sí? Esa es la forma de crecer. Y no usar lenguaje radiológico, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo pongo colección de fluidos espontáneamente hiperdensos, 54 unidades Hanfield, en relación a solución de continuidad ósea en rama iliopubana, que en las distintas fases acumula material de contraste en su interior, le quiero decir fractura de la rama iliopubiana, hematoma y sangrado activo. Eso es lo que tengo que decir. Lo otro está bien, es correcto, pero no suma. El tipo lee eso y piensa, ¿qué será? ¿Infeccioso? ¿Qué tiene? En cambio, si yo lo escribo así, a lo boca, bien escrito así sencillo, simple, ¿entienden? Que él pueda leer y que en otras palabras, en palabras lindas de radiólogo, porque recordemos que es un documento legal, le puedo decir, hace algo, amigos, se está desangrando la señora, y la señora reciba el tratamiento adecuado en el tiempo indicado. Seguir a los pacientes es una forma de crecer, como les dije, revisar qué le hicieron, es una forma de mejorar la calidad de recomendación de uno y la relación con el médico solicitante y el equipo tratante. Es decir, si yo a este paciente le digo tal cosa, a este médico le digo, escribo tal cosa, y después es cualquier otra, pierdo credibilidad. En cambio, si yo hablo con él y le digo, mira, por estas características, a mí me parece esto, pero podría ser otra cosa, contame qué vas a hacer, y el médico te dice, ay, lo operé y terminó siendo tal cosa, ah, bueno, vos ganás credibilidad porque estás generando una relación incluso con tus pares. Y todavía hay más. En este otro artículo que también les mandé, habla de otras pautas que están muy buenas, como por ejemplo usar la voz activa. Que bueno, nosotros en español no usamos mucho la voz activa, así que tanto no nos sirve. No usar palabras y frases confusas, tipo en relación a evidencia de fractura, punto. Aparente, impresiona, probable, o sea, usen una palabra. No digo que siempre hay que ser tan tajante, no sabemos todo en la vida, hay cosas que son probables, son vinculables, pero usen una palabra, no decir probablemente vinculable a posible. Ahí ya usé tres y quedó largo y quedó muy vago. O sea, una vinculable a, aparente tal cosa. No usar términos que no nos corresponden. Yo no puedo poner EPOC en un informe radiológico, yo puedo poner enfisema. No puedo poner osteoporosis, tengo que poner osteopenia. Repetición visualizada, evitar. El orden, es decir, poner en hallazgos lo que veo y en conclusiones el diagnóstico. No sé el diagnóstico, propongo el siguiente paso. Imagen indeterminada, sugiero caracterizar por resonancia magnética. Y después recuerden que cada informe del estudio es una pregunta. ¿Tiene colecistitis? Entonces, arriba yo a los vinculables con colecistitis. Respondo esa pregunta, ¿sí? No hago un informe de un montón de cosas. El paciente viene porque sospechan una litiasis en tránsito, arriba le pongo, no se evidencia litiasis en tránsito ni signos de uronefrosis. Y con eso yo le estoy explicando a esta persona, le estoy respondiendo su pregunta, ¿sí? Recuerden, es una pregunta. Y si no sé qué es, recomiendo caracterizar, y si después sé qué es, puedo recomendar seguimiento, por ejemplo, y recomendar con lapsos de tiempo. Para eso hay que leer un montón, pero bueno, esa es la forma en la que vamos a ir avanzando. Y recuerden siempre la controversia de los reportes estructurados. Hay muchas patologías en las que nos sirve el reporte estructurado. Bueno, el reporte estructurado. Lo único que algunas patologías multisistémicas dio inconcluso y ahí es donde tenemos que usar buenas conclusiones. Y todavía hay más. Hay
que comunicar los hallazgos. También nos dice eso. Por ejemplo, yo acá en el Hospital Naval hago ecografía. El otro día vino un paciente a hacerse un Doppler de miembros inferiores, le hice el Doppler de ambos miembros inferiores y tenía una hermosa trombosis, ¿no? Eso es un hallazgo crítico porque este paciente puede llegar a tener un TEP en este momento, subclínico que nadie sabe, ¿sí? Entonces yo al paciente le dije, señor, no lo quiero asustar, pero usted tiene un hallazgo que debería hacer que usted vaya a una guardia, ¿sí? Si quiere puede ir a esta guardia del Hospital Naval y yo voy a llamar por teléfono y le voy a avisar a ellos que usted va a ir a la guardia porque tiene un hallazgo, ¿sí? Y siempre, o sea, eso cambia, en cosas que cambia la conducta es súper importante avisar. En el hospital italiano es obligación hacer el hallazgo crítico, pero en otras instituciones no. O sea, yo podría haber visto esa trombosis y decirle, bueno, señor, listo, acá tiene su informe, chao, y no saber si el señor tiene una consulta con un flebólogo o alguien va a ver ese estudio pronto, no lo sé. Entonces lo mejor que puedo hacer es decirle, mire señor, usted tiene esto, vaya a la guardia y llamar, si puedo, a la guardia y decir, va a ir el señor González, por ejemplo, que tiene una trombosis de toda la pierna izquierda. Y avisar, no cuesta nada. Y yo agregaría, quizás algunos pacientes tienen sospecha de una cosa y le encuentro otra. Por ejemplo, viene una chica por dolor pelviano y tiene una litiasis en tránsito. Esa chica no se va a morir con su litiasis en tránsito. Pero si yo le digo a la chica, anda a la guardia porque tenés una litiasis en tránsito, decirles que tenés una piedrita que está pasando, ¿sí? Cambia el curso clínico y le cambia la vida a la paciente, porque la paciente vino con dolor, ¿sí? Y se va a ir a su casa después de hacerse esa tomografía y nadie se va a enterar de que la chica tuvo una litiasis hasta que la chica decida volver a ir al médico. Y no sabemos si eso va a pasar pronto. Entonces esa chica va a quedar sin diagnóstico un montón de tiempo. Así que es importante que tengamos en cuenta eso. Este otro artículo también se los mandé. Podemos agregar de este que los juicios de mala praxis a los radiólogos, el primero es por falla diagnóstica y el segundo es por falla en la comunicación, que son todas estas cosas que les estoy explicando. Sería bueno comunicar de forma directa a los, o sea, tener una vía de comunicación directa para los médicos tratantes en caso de ser extrainstitucionales o si son de la misma institución de ustedes también, un interno, un mail, está bueno dejarlo al final del informe. A esto en el hospital italiano le llamamos la Gran Bakken. Sofía Bakken, esa médica que está ahí, es una médica de Doppler, excelente, que ella al final de su informe siempre pega este apartado a disposición del colega y pone un radio, que es el que ella tiene, y su mail. Ella establece una vía de comunicación y se muestra ante los profesionales abierta a recibir preguntas, porque los médicos reciben el informe radiológico y tienen un montón de preguntas sobre lo que escribimos que no nos pueden contactar. Así que está bueno dejar algún mail, algún teléfono, algún lo que sea de contacto. Y por último, fíjense esta clase que se llama Tips para escribir un buen reporte radiológico, que la encontré en internet. Habla del factor C. De acá saqué lo de decente. Las 6C. Correcto, claro, conciso, completo, consistente y con altos niveles de confiabilidad. Categorizar, el hallazgo más importante debe ir primero. Cuantificar, cuando se pueda medir, se mide. Es decir, si yo tengo un hematoma, hematoma de tanto por tanto, ¿sí? Todo lo que se pueda medir, se mide. Comparar, eso es muy importante. La respuesta a nuestra pregunta suele estar en el examen previo, así que es muy importante que si cuentan con previos, los comparen. Y comparar no significa mirar el informe del previo, significa mirar el estudio previo, porque a veces los hallazgos son sutiles, pero estaban en el previo y actualmente está totalmente deformada la patología, por lo que no lo entendemos. Así que comparar significa mirar, no comparar el informe con el estudio que estoy viendo.
¿Qué más dice este buen material? Dice que hay que avisar los hallazgos inesperados, eso es de muy buena práctica, se los recomiendo. También agrega esto a que no hay que hacer quedar mal al equipo tratante. O sea, yo, por ejemplo, por más tonto que sea un pedido, si viene el paciente y me dice, me pidieron esto y yo no puedo decir enfrente del paciente, ah, su médico es un idiota, pidió cualquier cosa. No, eso no se hace. Tampoco puedo hacerlo en mi informe. No puedo poner, o sea, es mejor poner balón de sonda en la uretra prostática y llamar y decir, chicos, la sonda está medio baja, súbanla, que decir sonda vesical mal posicionada. Por ejemplo, extremo distal de tubo endotraqueal en el bronquio fuente derecho, en vez de decir tubo endotraqueal mal posicionado. O sea, son cosas diferentes, pero tenemos que cuidarnos de eso, porque tampoco nos hace quedar bien a nosotros decirlo de esa manera, ¿sí? No hay que ser venenosos con los colegas también. O sea, fíjense, es mejor, o sea, cuando vemos un hallazgo que ya estaba en el previo y que una persona se lo comió, porque me puede pasar a mí, te puede pasar a vos, le puede pasar a cualquiera, no tengo que agarrar y poner no visto en examen previo, el médico radiólogo no lo vio. Simplemente poner tal cosa probablemente visible en examen previo y comunicarnos con el médico solicitante y decirle esto ya estaba, ¿sí? Pero no ponerlo en el informe, porque eso lo va a leer el paciente y va a decir, ah, o sea que el médico que vio antes no lo vio y yo ya lo tenía. ¡Ah! Le voy a hacer un juicio. No está bueno, ¿sí? Hagan capturas, hagan imágenes claves con flechitas para el seguimiento. A veces te llega un estudio y te dice milimétrico nodulillo en tal parte y vos te vas a buscarlo y Dios mío, no lo encontrás. Entonces, hacer capturas, aparte también cuando hay algo que lleva mediciones, es muy bueno tipo tener mediciones previas para poder seguir comparando. También dice una parte, dice ojos y mente. Dice, en hallazgos lo que ves, en conclusiones lo que interpretas. Esto lo repito muchas veces porque realmente cambia mucho un informe radiológico cuando tiene conclusiones y cuando las conclusiones engloban los hallazgos y digamos, da un mejor diagnóstico, un diagnóstico bien así puntual y además que le dé opciones de seguimiento, por ejemplo, o opciones terapéuticas, diagnósticos diferenciales, que le diga solicitar resonancia magnética. La verdad que cambia mucho el informe y es, me parece que una de las cosas más importantes de esta clase. Y lo otro es no tirarle la bola a otro, ¿sí? O sea, si yo tengo al paciente enfrente, ¿sí? O tengo un papelito donde alguien interrogó al paciente y tengo la clínica. Si yo tengo un laboratorio disponible, no tengo que poner a correlacionar con clínica y valores de laboratorio. Yo lo puedo mirar, yo soy médico. Entonces lo miro y digo, ah, tiene aumentados los blancos, tiene cronología de Murphy, tiene el apéndice aumentado de tamaño, tiene apendicitis. Y puedo ponerlo sin duda apendicitis aguda. El otro día vino un chico y me dice, ¿esto es artefacto o es pielonefritis? Yo dije, no sé, artefacto, pielonefritis, era una tomografía con los brazos abajo y la verdad que estaba muy difícil. Entonces le dije, bueno, la respuesta es simple, vamos a mirar la orina y el hemograma del paciente. Y la verdad que no tenía blancos y la orina tampoco tenía sedimento, así que era un artefacto. Hay que apoyarse también en los parámetros clínicos y un radiólogo tiene que saber de anatomía patológica también. Lamento decirles que eso de que somos miradores de placas es el pasado. Nosotros somos médicos muy completos. Y no hay que ser tibio también es mala praxis. Poner probable, proceso con... No, no sean tibios. Si ustedes ven un diagnóstico, ponerlo. Si ustedes creen que hay que hacerle otro estudio para caracterizar, ponerlo. ¿Sí? Nada de correlacionar, a valorar, a ver. Eh, eso es ser tibio, ¿sí? No tengan miedo, ¿sí?
No permitan que el miedo a equivocarse les robe la alegría de cuando tienen razón. Así que bueno, espero que les haya gustado mi presentación. Este, grandes highlights a dar es que no se olviden de ser claros. La jerga radiológica es para nosotros, es para aprender, es para que nosotros entendamos qué es lo que estamos viendo. ¿Sí? Es mucho más fácil poner eh, colección con forma de semiluna, espontáneamente hiperdensa, que poner hematoma subdural. ¿Sí? Por eso les digo que yo cada vez soy menos descriptiva y más asertiva, y creo que leer mis informes ahora es un poquito más ameno que lo que era hace un par de meses, digamos, de que empecé a capacitarme con esto. Bueno, eso es todo y espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, lo que fuere,